Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Sabías que en la entrada de una aldea en Rusia se ha construido un monumento dedicado a un ser de otro planeta? Si te gustaría descubrir por qué lo construyeron y cuándo fue construido, te recomiendo que te pongas cómodo, porque voy a contártelo en unos segundos. En esta ocasión hice una recopilación para ti con 10 extraños monumentos y estructuras construidos en diferentes partes del mundo. Monumentos que van a dejar muchas preguntas en tu cabeza. Algunos de ellos son bastante antiguos y otros son más recientes, pero con historias igual de interesantes. Pero antes de comenzar con el video, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Serás capaz de decirme cuál de estos países tiene la mayor cantidad de pirámides? ¿Será Egipto? ¿Podría ser México? ¿Tal vez Sudán? ¿O quizá Perú? Para hacerlo interesante, escribe tu respuesta en los comentarios en este momento. Al final del video, yo voy a decirte cuál de estos países tiene la mayor cantidad de pirámides. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? El primer puesto de este video lo encontramos en la pequeña república de Laos, ubicada en el continente asiático. En aquel país podrás encontrar una llanura plagada con estos extraños y misteriosos jarrones. Los lugareños conocen a esta zona como la llanura de las jarras, y aunque estas cosas podrían parecer totalmente inocentes, en realidad son bastante misteriosas y tienen una leyenda muy interesante. La leyenda local dice que estos jarrones pertenecieron a una raza de gigantes que vivió en esta zona del planeta. Según su historia, hace 2000 años, el rey de aquellos gigantes mandó a fabricar estos jarrones luego de que sus guerreros ganaron una batalla importante. No se sabe contra quién fue la batalla ni cuánto medían aquellos gigantes, pero por lo enorme y pesado que se ven estas jarras, podemos deducir que eran gigantes recontra gigantes. La leyenda local es la única información que se tiene de estas cosas, ya que nadie sabe realmente quién las construyó ni por qué razón. Lo curioso es que según la datación oficial, estas jarras sí tienen 2000 años de antigüedad, así que esa leyenda de los gigantes que vivieron acá hace 2000 años no suena tan descabellada después de todo. Estas piedras componen uno de los monumentos más enigmáticos o quizá más locos de nuestro planeta. Fueron colocadas en este lugar en 1979. No son tan antiguas como las del anterior puesto, pero el hecho de ser recientes no las hace menos interesantes. Quizá incluso es lo contrario. Ya entenderás por qué te lo digo. El nombre oficial de esta estructura es Piedras Guías de Georgia y fueron construidas en el condado de Elbert, en Georgia, Estados Unidos. ¿Sabías que en cada una de estas placas o planchas de granito se tallaron una serie de instrucciones para los humanos que sobrevivan después del apocalipsis? Qué loco, ¿verdad? Las instrucciones han sido escritas en 8 idiomas diferentes, entre los que está el español, por cierto. Es más, en la descripción de este video voy a dejarte la transcripción de lo que dicen las placas en español, por si quieres echarles un vistazo. Lo más interesante de estas piedras, al menos bajo mi punto de vista, es que el monumento fue construido o mandado a construir por una persona con el seudónimo R.C. Christian, que como ya te imaginas, nadie sabe quién es o si tan siquiera es una persona de verdad. ¿Ya has escuchado hablar de Pumapunku? Pumapunku forma parte del asentamiento megalítico de Tiahuanaco, ubicado en Bolivia. En lengua aymara, Pumapunku significa la puerta del puma, y vaya que es un lugar rodeado de muchos misterios. ¡Maldita basura! Benny, no existe ninguna puerta de Benny, y ni se te ocurra construir una puerta de Benny. La última vez casi nos llevan a la cárcel. ¿Sabías que estas grandes estructuras fueron talladas hace más de 2000 años? Eso quizá no suene como la gran cosa, hasta que las comienzas a ver detalladamente. Si las miras de cerca, te vas a dar cuenta que tienen cortes precisos, superficies pulidas e incluso marcas que hacen pensar que los obreros de aquel tiempo utilizaron máquinas muy avanzadas para su época, tan avanzadas que inclusive con máquinas actuales sería complicadísimo, por no decir imposible, tallar una roca de esta forma tan perfecta. Es eso lo que las vuelve tan interesantes. Las estructuras de Pumapunku han sido debatidas en años recientes, ya que no se encuentra una explicación lógica sobre cómo se construyeron, ni con qué tipo de herramientas y por qué razón lo hicieron. Está interesante, ¿verdad? En el condado de Wicklow, en Irlanda, se encuentra uno de los jardines o parques más extraños que vas a ver en toda tu vida, y no estoy exagerando. El nombre de este lugar es Victor's Way, y las esculturas que estás viendo fueron talladas por su dueño, Victor Langell, un nombre con un sentido artístico bastante peculiar, como ya habrás notado. Victor se pasó varios años tallando y puliendo cada una de estas estatuas. El resultado fueron esculturas tan raras que el ingreso a esta zona se recomienda únicamente para adultos de entre 28 y 65 años. Parece que el jardín o parque es ideal para aquellos que practican la meditación, aunque puedes ir nada más de visita si es que quieres. La entrada cuesta 5 euros y no está nada mal, considerando que en ningún otro lugar del mundo encontrarás estatuas similares a esta. Dentro del parque podrás ver figuras danzantes de Ganesh, Shiva y otras deidades hindúes, que digamos que no están nada mal, pero mezclado con todo eso, también podrás ver otras esculturas realmente perturbamadres. Si quieres ver todo lo que te puedes encontrar acá adentro, una pequeña búsqueda en Google te va a servir.
Göbekli Tepe es un sitio arqueológico ubicado en Turquía, y como ya viste en otros puestos de esta lista, los sitios arqueológicos son los más interesantes de todos. Göbekli Tepe fue descubierto por primera vez en la década de los 60. Por muchos años se pensó que este lugar había sido construido por el Imperio Bizantino, hace unos 2000 años más o menos. Pero cuando Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán, comenzó a investigar la zona, se dio cuenta que estas estructuras no habían sido construidas ni por el Imperio Bizantino, ni mucho menos hace 2000 años, sino que eran mucho más viejas. Siendo más exactos, Göbekli Tepe tiene unos 12.000 años de antigüedad. Si eso es verdad, entonces estás viendo el templo más antiguo que se conoce en todo el planeta. Púdrete. Tampoco voy a darte dinero para que construyas un templo, ven y utiliza tus ahorros. Al ser tan antiguo, no se sabe para qué era usado, ni quién lo construyó, ni cómo hicieron para levantar semejantes rocas. Algunas de ellas miden hasta 6 metros de alto. Lastimosamente, tampoco existe ninguna leyenda sobre el lugar, por lo que el misterio de Göbekli Tepe quizá nunca se ha resuelto. Este monumento es uno de los más peculiares que pude encontrar. Está ubicado en la ciudad de Perm, justo en la entrada de la aldea de Molevka, en Rusia. La estatua fue construida en el año 2011 por humanos, no por ningún ser extraterrestre, y mide 2 metros de alto. Desde que el alien fue colocado en este sitio, decenas de personas van de visita cada año para poder conocerlo, y no tardaron en surgir historias y leyendas alrededor de esta escultura, como ya te imaginas. La más popular de todas dice que si dejas una moneda sobre los pies del alien, evitará ser abducido por seres de otro planeta en algún momento futuro, pero eso no puedo asegurártelo. Lo que sí puedo asegurarte es la razón del por qué construyeron este monumento a la entrada de una aldea rusa. Resulta que en el siglo pasado y en años recientes, la aldea de Molevka es conocida por ser uno de los lugares donde más naves voladoras se han visto. O al menos, eso es lo que aseguran las pocas personas que viven en aquella aldea actualmente. Por esa razón, a alguien se le ocurrió que sería una buena idea honrar la visita de estos seres construyendo un monumento dedicado especialmente para ello. El monumento del alien. Qué cool, ¿verdad? La isla de Rapa Nui, mejor conocida como la isla de Pascua, es una isla chilena ubicada a mitad del Océano Pacífico. Cada año, cientos de personas van de visita a la isla por su gran valor histórico, ya que en un tiempo, esta isla fue habitada en su totalidad por una civilización muy misteriosa, los Rapa Nui. ¿Sabías que los Rapa Nui construyeron cerca de 900 estatuas gigantescas como estas entre los años 1100 y 1800? El nombre oficial de estas estatuas es Moai, que en idioma Rapa Nui significa escultura. Las esculturas, o Moais, fueron talladas en piedra volcánica. No todas son exactamente iguales, como ya ves, sino que varían en forma y tamaño. Algunas de ellas miden hasta 10 metros de altura y una de las más grandes pesa cerca de 85 toneladas. Algo bastante curioso de los Moai es que fueron colocados viendo hacia el interior de la isla. Solo 7 de ellos están viendo hacia afuera, hacia el mar. Todos los demás están viendo hacia la isla por alguna razón que nadie sabe. Debido a lo grandes que son, a la forma en la que fueron colocados y a lo complicado que es tallarlas, en la actualidad los Moai siguen siendo uno de los misterios más grandes de la historia humana. Hablando de islas, ¿alguna vez escuchaste hablar sobre la isla de Yonaguni? La isla de Yonaguni es una pequeña isla ubicada en Japón y habitada por unas 1500 personas. La parte interesante de Yonaguni no está en la isla en sí, sino en sus aguas cercanas. La historia cuenta que en el año 1985, un buceador llamado Kiachiro Aratake descubrió por casualidad en el fondo del mar un conjunto de estructuras de las que nadie sabía nada. Desde que fueron descubiertas, aquel hallazgo fue conocido como las estructuras de Yonaguni. A lo largo de los años, la zona ha sido explorada por distintos equipos de investigación y han llegado a la conclusión de que las estructuras de Yonaguni son los restos de una avanzada civilización prehistórica que vivió en esta zona del mundo hace unos 10.000 años. Parece que en algún momento, hace miles de años, el nivel del mar subió repentinamente, tragándose toda la ciudad y a sus habitantes para siempre. Se piensa que debajo de esa estructura quizá existan otras estructuras más, pero como están debajo del agua, quizá nunca lo sabremos. Aprovechando que estamos en Japón, quiero hablarte sobre otra estructura extraña ubicada en aquel país. Para ser más exactos, hay que dirigirnos hacia el pueblo de Asuka, ubicado en la prefectura de Nara. Aquel pueblo es conocido por sus numerosos templos budistas, incluyendo varios santuarios y estatuas, pero también es conocido por otra cosa en particular, por unas extrañas estructuras de piedra que están colocadas en las colinas que rodean Asuka. Estas estructuras no son parecidas a nada que hayas visto antes, y lo más extraño del asunto es que nadie parece tener la más remota idea de quién las construyó ni cuándo. De todas estas estructuras, la más extraña es una que ha sido completamente tallada en granito y está oculta a mitad de una montaña. Los locales la conocen como la nave de roca de Masuda. Si esta cosa no pesara casi 800 toneladas, quizá pensaríamos que de verdad se trata de una nave antigua, ¿no crees? El propósito de la nave de roca de Masuda, así como el método que usaron para fabricarla y la época en la que fue construida, son un completo misterio.
Desde hace décadas, muchos expertos han dedicado cientos y cientos de horas para entender cómo fue que nuestros antepasados construyeron este monumento llamado Stonehenge, que es muy popular, por cierto. Si no te parece la gran cosa, debes saber que este lugar fue construido hace 5000 años, mucho antes que la Gran Pirámide de Giza. ¿Sabías que luego de tantos años de investigación, nadie comprende para qué fue construido, ni cómo, ni por qué o para quién? Vaya misterio, ¿no crees? La versión más reciente dice que este lugar fue construido por una raza de extraterrestre y que sirve como un portal para conectar con otros mundos. Aunque suene como la teoría más loca de todas, quizá te sorprenda saber que en numerosas ocasiones los campos de siembra cercanos a Stonehenge han sido marcados con figuras geométricas perfectas, como esta. Esto alentó la versión de que Stonehenge debe ser un portal hacia otros mundos, pero al final, quién sabe. ¿Tú tienes alguna teoría? Porque vendría bien escuchar otras versiones de... ¡Qué estupidez! Los tacos de pollo no son una teoría, Benny. Eso es comida. Y eso es todo por hoy. Espero que te hayas divertido y sobre todo que hayas aprendido algo nuevo con estos monumentos y estructuras extrañas. Por cierto, el país con la mayor cantidad de pirámides en el mundo es Sudán, con cerca de 250 pirámides. Egipto tiene cerca de 100 pirámides. Algo que sí debo mencionar es que las pirámides de Sudán son mucho menos imponentes que las egipcias, pero tienen muchas más. Si el video te encantó, no olvides compartirlo con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora, mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.